Estamos estudiando la primera carta a los tesalonicenses. Y en esta ocasión me toca a mí compartir el capítulo 3. Nuestros hermanos ya nos antecedieron en la palabra, en el primero y el segundo capítulo. Tenemos ahora el capítulo 3. Y para entrar un poco en contexto queremos recordar un poco quién fue Pablo. ¿Se acuerdan de Pablo? El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. Pablo era un perseguidor de los cristianos. ¿Sí sabían eso? Pero cuando fue tocado por Dios, cambió drásticamente. De ser un perseguidor de los cristianos, se convirtió en un pastor de los cristianos. Dios puso en él una gracia especial, un amor a todos los cristianos que no se había visto antes. Pablo era un escogido de Dios, pero ahora él estaba edificando iglesias, estaba plantando iglesias, estaba ministrando a la gente, enseñando a la gente sobre el Evangelio. Entonces vemos aquí a otro Pablo, un Pablo amoroso, un Pablo preocupado, un Pablo que estaba ministrando las necesidades de la gente. Es por eso que en uno de estos viajes misioneros, Pablo y sus amigos, sus colaboradores, llegan a Tesalónica. Mientras estaban ellos haciendo conocer la palabra del Señor, no por mucho tiempo, era unas semanas nada más que estaban ahí predicando el Evangelio, se levantó una turba de perseguidores, gente idólatra que tenían otro pensamiento, otra forma de ver las cosas en donde vivían. Era una ciudad muy idólatra, que quisieron apresar a Pablo para que no siguiera predicando el Evangelio. No les convenía a ellos porque ellos eran una ciudad idólatra, tenían muchos ídolos y ellos se inventaban ídolos para todo. Y Pablo, en cambio, vino a predicar el Evangelio, la sana doctrina, la palabra de Dios. Y eso es lo que ellos no querían. Entonces persiguieron a Pablo hasta que él decidió salir de ahí. Se fue Pablo a otra ciudad y los hermanos que habían estado con él quedaron prácticamente solos. De tal manera que Pablo ve necesario explicar la razón por la que había tenido que regresar de Tesalónica, salir de Tesalónica. Esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses 2, 17 y 18, donde Pablo explica por un momento cuál es la razón por la que él abandona Tesalónica. Y dice el versículo 17: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y el 18 dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Quién dice que estorbó? Satanás. O sea, él hizo todo lo posible, hizo todo lo que estaba a su alcance para estorbar a Pablo. Pablo lo que más anhelaba y deseaba era estar con los hermanos. Los había convertido en cristianos hace muy poquito, como unas 3 semanas nada más. Así que estaban muy tiernos todavía, estaban siendo edificados. Y le tocó dejar Tesalónica por la persecución. Ahora entramos entonces ya de lleno al capítulo 3, el versículo 1 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Regresó a Atenas Pablo. Por el bien de los tesalonicenses, Pablo estuvo dispuesto a quedarse solo en Atenas. Si ustedes recuerdan, Pablo estaba acostumbrado a trabajar en equipo. Él tenía sus colaboradores. Ahí estaba Timoteo, estaba Silas. Y él tenía su equipo de trabajo. Entonces él se movilizaba de un lugar a otro con un equipo de trabajo. Pero en esta ocasión le tocó asumir este reto de quedarse solo. Recuerden ustedes que también Pablo tenía aflicciones en su carne.
un aguijón. ¿Se acuerdan del aguijón de Pablo? Algunos predicadores dicen que era problemas estomacales, otros dicen que era problema de huesos, pero tenía alguna deficiencia, algo que no podía él estar tranquilo, ¿no? Pero Pablo amaba entrañablemente a los tesalonicenses. Él estaba muy preocupado, pero le tocó tomar esta decisión de salir de Tesalónica, pero tenía otro plan. Tenía alguien que podía suplir esa necesidad de los hermanos de Tesalónica. Y vio en Timoteo a su hijo amado, a su siervo amado, que él podía hacer ese trabajo. Así que toma la decisión, Pablo, de enviar a Timoteo. Vamos a ver más adelante de quién se trata y quién era Timoteo. El versículo 2 dice: y enviamos a Timoteo, hermano nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. A Pablo le costó enviar a Timoteo. Pablo estaba preocupado, estaba muy preocupado de lo que estaba sucediendo en Tesalónica, pero no tenía otra alternativa, así que decidió enviar a Timoteo. Timoteo, acuérdense que era muy joven y era muy tímido todavía, porque era muchacho todavía. Acuérdense que hay otra parte en la Biblia donde dice que nadie tenga en poco tu juventud, le dice Pablo. Entonces era un jovencito todavía que era muy tímido, pero tomó la decisión. Timoteo también, fortalecido en el Señor, dijo: no importa, no hay problema, yo voy. Y se fue Timoteo a ayudar a los hermanos de tesalonicenses. Veamos lo que dice 1 Timoteo 5:12. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Timoteo aquí está ya mirando el comportamiento, estaba mirando el carácter de los hermanos de Tesalónica, de que no estaban, ellos estaban en aflicción, estaban en persecución, pero no estaban desanimados. Y aquí dice: animaos unos a otros. Nos está hablando a nosotros también. Vaya poniendo atención a lo que quiere enseñarnos Dios esta mañana. Edificaos unos a otros así como lo hacéis. Esta palabra también es para nosotros, para este tiempo. Dios quiere que nosotros tengamos ese carácter de edificar vidas, de ayudarnos, de animarnos entre nosotros. Eso es lo que estaban haciendo los primeros cristianos en este tiempo. Volvamos al tema. El versículo 3 dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que nadie se inquiete, que nadie se preocupe, que nadie se desanime, quiere decir Pablo, por estas tribulaciones. ¿Cuáles eran las tribulaciones? La persecución, el desánimo. Estaban hablando mal de Pablo. Le decían: no, ese es un impostor, es un farsante. Muchas cosas negativas hablaban de Pablo, de tal manera que querían hacerlos desanimar. Entonces Pablo dice: no se inquieten, no se preocupen, no se afanen, no se desanimen, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo ya está preparando el terreno en la vida de los hermanos de Tesalónica, porque venían cosas mayores. Y en nuestro medio también, en nuestro tiempo, nos cuesta, hermanos, entender de que las pruebas, las tribulaciones tienen un propósito divino, un propósito de parte de Dios. ¿Cuántos han creído que eso es verdad? Cuando usted ha pasado por una prueba, por una tribulación, cuando usted ha tenido dificultades, ¿ha creído que eso Dios permitió para su crecimiento espiritual? De eso está hablando Pablo. Pablo está enseñándoles a los tesalonicenses de que nada de lo que nos pasa está fuera del orden de Dios. Nada de lo que acontece Dios no lo sabe, no lo conoce. Si Dios tiene control de todo. Lo que pasa es que permite que todas estas cosas pasen para nuestro crecimiento espiritual. De eso se trata.
Timoteo sabía cómo afrontar las aflicciones. Él estaba ya muy preparado para estas situaciones. Así que él estaba ayudando a la gente, ayudando a los tesalonicenses. Su juventud no era un obstáculo. Él sabía lo que tenía que hacer. Así que por esa parte no había ningún inconveniente. Pero mire usted, los problemas más comunes de los cristianos son los interpersonales. O sea, dificultades entre hermanos, familiares o cualquier otra persona. Fíjese, porque hay problemas económicos, problemas de familia, problemas de trabajo, problemas de enfermedades. Pero los más comunes, fíjese, los más comunes dice que son los interpersonales. El no tener una buena relación dentro de los hermanos de la iglesia. El no tener una buena relación de padres a hijos. El no tener una buena relación entre hermanos. Esos son los problemas más graves. Porque acuérdese usted que la persona que entró aquí este día y el pastor no lo saludó. ¿Qué cree que pasa con esa persona? Ya no vuelve. Se enoja, se iría, se pone mal. El pastor no me saludó y por acá sale. Acuérdese que la iglesia dice que tiene dos puertas, una de entrada y una de salida. Entonces usted ve que la gente entra pero no sabe por dónde salió. ¿Sí se ha dado cuenta? Es por esto, por estos problemas interpersonales. Porque alguien le dijo algo a otro hermano, le llamó la atención por una cosa sencilla. Supongamos en el servicio. Los hermanos que están de servicio el día domingo y un hermano le llamó la atención a otro. Dijo, mira hermano, no está bien lo que estás haciendo, mira, hazlo así. ¿Qué cree que pasa con esa persona? Se enoja. Lo hieren lo más profundo y no está ya en la iglesia. El diablo utiliza cualquier cosa para desanimarnos, hermanos. Cualquier situación, por más pequeña que sea, el diablo está ahí y va a hacer que las personas se desanimen, especialmente las personas que están al frente, los que están sirviendo, son los más visibles, las personas que son más atacadas. De eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Primera de Pedro 1:6. Veamos qué dice Pedro. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué dice? Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, si a usted le dijeron, ven a Cristo y todo se irá bien, ven a Cristo y tendrás dinero, ven a Cristo y todo se te solucionará, le mintieron, hermano. Porque aquí Pablo dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No solo una, sino en diversas pruebas. Lo está diciendo Pablo. Acuérdense quién era Pablo, el perseguidor. Y ahora está diciendo que nosotros tengamos gozo en medio de las pruebas. Que no nos desanimen las pruebas. Eso está diciendo Pablo. Sigamos adelante, hermanos. Algunos creen que los cristianos no deberían sufrir aflicciones. Que Dios solamente va a perseguir a los que están en malos caminos. Pero Pablo dice que no. Que todos tenemos que pasar por diferentes pruebas. Todos. En todas las iglesias del mundo hay tribulación. Y el diablo utiliza eso para desanimar a la gente. Para que la gente no crea, para que la gente salga de las iglesias, que no siga el Evangelio de Cristo. También nos llama la atención a nosotros, padres de familia. Pablo está aquí hablando a cada uno de nosotros de qué manera estamos nosotros edificando la vida de nuestros hijos. A veces nos descuidamos, a veces nos conformamos, a veces creemos de que nuestros hijos cuando sean grandes van a conocer a Dios y cuando sean grandes van a acompañarme a mí a la iglesia. Cuando sean grandes ya van a entender lo que es el Evangelio. Es la mentira del diablo, hermano.
Que la palabra dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces nosotros como padres estamos más preocupados del título, de la carrera, del posgrado, estamos más preocupados de eso. Antes de enseñar a nuestros hijos a que tengan una buena relación con Dios, que busquen de Dios, que sean buenos cristianos, que no se aparten de la palabra. De eso también está hablando aquí Pablo. De que nosotros también tenemos esa responsabilidad como padres de no dejar que nuestros hijos tomen otros caminos. Porque acuérdense que cuando van a la universidad, ahí es otro ambiente. Absorbe la universidad al joven. Si no ha estado firme, la filosofía humana cambia la mentalidad del muchacho. De tal manera que ya empieza a alejarse de lo que son las cosas de Dios y empieza a creer lo que el mundo le dice. Ese es el peligro, hermanos. De tal manera que cuando usted tiene a un hijo ya con varios posgrados, con varios títulos, qué lindo, qué bonito, qué orgullo para el padre, pero alejados de Dios. Ese es el gran peligro que corren nuestros hijos también. Sigamos adelante, el versículo 4. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. ¿Qué dice Pablo? Os predecíamos, os anunciábamos. Les estábamos diciendo, dice Pablo, que íbamos a pasar tribulaciones. No era que todo color de rosa, no era que todo iba a estar bien. Ya estaba Pablo anunciando de qué es lo que iba a pasar con los cristianos, especialmente con los tesalonicenses a quienes está dirigida esta carta. A pesar de que solo estuvo con ellos unas pocas semanas, Pablo ya les enseñó, mire, se dice que más o menos él estuvo con los tesalonicenses 3 semanas. Pero en esas 3 semanas ya les enseñó todo esto. Nosotros creemos que debemos estar en la iglesia, bueno, 1 año, 2 años, hasta conocer, hasta ambientarnos, hasta medio hacernos amigos del pastor, de la gente, para recién ahí querer saber algo de la palabra. No, Pablo en 3 semanas ya los dejó edificando, los dejó cimentando, los dejó afirmando a estos hermanos. De tal manera que ellos ya conocían lo que les iba a suceder. Veamos lo que dice Juan 16:33. Juan 16:33. Y dice así Juan: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bonita palabra, ¿no? En mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción. Pablo estaba anunciando aquí también, a través del hermano Juan, el apóstol Juan, de que las aflicciones vendrán, de que las aflicciones no son un cuento, de que es una realidad las aflicciones, pero yo he vencido al mundo. La palabra de Jesucristo, ¿quién venció al mundo? Jesucristo en la cruz. Eso nos está enseñando esta mañana. Pablo dijo que la fe del cristiano sería probada. Tenemos que ser probados. Dice la palabra que tenemos que ser probados como el oro. Así que, hermanos, estemos atentos a lo que el Señor quiere obrar en nuestras vidas. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Está haciendo una pregunta. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nada de esto, dice Pablo, nos va a separar del amor de Cristo. Sigamos, el versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano.
Pablo estaba tan preocupado de los tesalonicenses que tuvo que enviar a Timoteo para que vaya, vea, observe y traiga un reporte de lo que está pasando en Tesalónica. Pablo reconoció y se dio cuenta de que el tentador estaba ahí. El diablo, Satanás, estaba haciendo su obra. Por eso es que envía a Timoteo para que refuerce a los hermanos, para que los afirme, para que los confirme, para que les diga no tengan temor, no va a pasar nada. Nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas y vamos a salir adelante. No le hagan caso al enemigo. Esto es lo que quería enseñar Timoteo. De que nada de las cosas que el enemigo nos quiera meter en nuestra mente y en nuestro corazón son verdad. Que todas esas cosas que el enemigo nos pone como algo bonito, algo fácil, no tienen valor alguno delante de Dios. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuántas han leído este pasaje? Todos, ¿no es cierto? Todos hemos leído. Y es muy importante, porque aquí dice, sed sobrios. ¿Qué quiere decir sobrio? ¿Qué quiere decir ser sobrios? No tener nada que nos impida el mostrarnos delante de Dios, delante de los hermanos, delante de la gente. Eso quiere decir ser sobrios. Cuando uno está conduciendo y de repente hay esos operativos que hacen los agentes de tránsito, especialmente en las noches, los fines de semana, y paran a los vehículos y ¿qué le ponen aquí en la boca? Un aparatito que se llama alcoholímetro. ¿Qué hace ese aparatito? Mide a ver si usted ha ingerido licor, a ver si está sobrio, porque si ha ingerido licor, ¿qué hace? Al canchón, ¿no es cierto? De eso está hablando aquí Pablo, sobrios, o sea, que no haya en nosotros ninguna sustancia tóxica. Hoy se está hablando mucho de eso. Sustancias tóxicas que dañan nuestro corazón, que dañan nuestra mente, que dañan nuestro cuerpo. Sobrios, libres, transparentes. Y velad. ¿Qué quiere decir velad? Estar atentos, estar pilas, como dicen. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar, hermanos? Al despistado. Al despistado, dice el licenciado. A los que están por ahí descuidados, ¿no es cierto? Al que no está mirando a todo lado, ¿no es cierto? Que viene por ahí alguien y te ofrece un dinero fácil. Ay, qué bueno, dice, no. Es Dios quien me está mandando la bendición. Mentira, es el diablo que está tentándote para que caigas. Tómate unita, dice por aquí un amigo. Unita nomás. Unita. Después está por ahí revolcando. El tentador anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al débil. ¿Se ha visto en National Geographic cómo el león ataca? ¿A quién ataca? A los guaguitos, a los tiernitos. De una se los come. Así es el león, así es el diablo. Te come con yucas, hermano. Sigamos. Pablo les envió a Timoteo porque los que estaban en aflicción necesitan de ayuda de otras personas que están fuertes en el Señor. Aquí nos está hablando a nosotros también. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en tribulación, cuando estamos en pruebas? Cuando hay problemas que no podemos solucionar. ¿A dónde vamos? Al vecino, al amigo, al psicólogo. Primero, a los hermanos que están consagrados, a los que están fuertes en el Señor. Aquí hay pastores, hay diáconos, hay líderes. Pidamos ayuda, pidamos consejo. Generalmente se pide consejo cuando yo ya hice lo que no tenía que hacer. Siempre pasa eso, ¿se da cuenta? Ya lo hice. Ahora voy a pedir consejo.
pero si ya metiste la pata. Entonces, Pablo aquí está hablando de que nosotros tenemos que buscar también ayuda. El versículo 6, sigamos. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos, como también nosotros a vosotros. ¿Qué hizo Timoteo? Regresó con buenas noticias. ¿Y cuáles eran esas buenas noticias? Que los tesalonicenses estaban firmes en fe y amor. ¿Se da cuenta? Solo en eso estaban firmes. ¿Qué les parece? En fe y en amor. Cuando a usted le toca orar por algún enfermo, no, dice yo no. Llámelo al pastor, porque ahora yo no tengo mucha fe, dice. El pastor tiene fe. ¿Y aquí quiénes tenían fe? Los tesalonicenses. ¿Qué tiempo fueron enseñados? 3 semanas. ¿Y en qué estaban fuertes? En fe y en amor. ¿Se da cuenta? ¿Cómo nos enseña la palabra? Cuando las cosas van bien en la iglesia, cuando todos estamos tranquilos, cuando parece que no hay nada de qué preocuparnos, todos estamos contentos. ¿No es cierto? En la iglesia todo va bien, ¿no? Pero cuando algo sucede dentro de la iglesia, alguna situación difícil, anormal, también nos preocupamos. También sentimos lo que está sucediendo. Pero para eso debemos estar firmes. ¿En qué? En fe y en amor. ¿Cómo crece nuestra fe? Por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Quieres que tu fe crezca? Aquí está. La palabra de Dios es la que nos da crecimiento, la que aumenta nuestra fe. Cuando estamos firmes en el Señor, esto produce comunión fraternal en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia. Hay una comunión con los hermanos, comunión con los pastores, comunión con los líderes. No hay ningún inconveniente. Estamos firmes en la fe. Colosenses 1:4. Veamos qué dice. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Ese es nuestro deber, este es nuestro trabajo, que tenemos que ponerle fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Del amor que tenemos en los hermanos, del amor que podemos compartirlo. De ese amor está hablando. Entonces, Timoteo, mejor dicho, está llevando las buenas noticias a Pablo. El versículo 7. Aquí tenemos otra enseñanza, hermanos. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él está contento, está tranquilo, porque los hermanos de Tesalónica estaban honrando a Pablo, estaban honrando a Timoteo, y eso le daba mucha fuerza, le daba mucha vitalidad, mucho ánimo a Pablo para seguir con su ministerio. Estos hermanos entendieron de que tenían que honrar a los hermanos, tenían que apoyar la obra, apoyar a los hermanos que estaban al frente de ellos. Entonces, eso trajo mucha paz, mucha tranquilidad al corazón de Pablo. Primera de Corintios 2:3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. A veces uno piensa de que el pastor, el que está al frente, el que está dirigiendo una obra, ya está bien, está fuerte, ya no tiene temor, ya no tiene miedo. Pero aquí dice con mucho temor y temblor. Imagínense lo que significa hablar de Pablo, el gran apóstol de Jesucristo. Sin embargo, él dice que tenía temor y temblor, porque estaba delante de Dios todo el tiempo.
Estaba predicando la palabra. No era el evangelio de Pablo, era el evangelio de Jesucristo. Y él no podía descuidarse, él no podía dar un mal testimonio, dar un mal paso. Porque ¿a dónde hubiese quedado todo el Nuevo Testamento que tenemos nosotros? ¿Quién creería en eso? Nadie. Si Pablo hubiese sido un falso, ¿quién creía en eso? Nadie. Entonces él tenía mucho temor y temblor. Tercera de Juan 1:4, veamos otro pasaje. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué bonito. ¿Cuántos padres de familia quisiéramos decir eso? Que nuestros hijos andan en la verdad. Y así está hablando a la iglesia. ¿Cómo cree que se sentiría el pastor Juan Diego? El saber que todos andan en la verdad, que todos están ahí, que están firmes en la fe, que asisten a los grupos de conexión, que vienen acá a la oración a las 8:30. ¿Cómo creen que se sentiría él? ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? Bien, sigamos. 8. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque ya recibió el reportaje de Timoteo. Entonces Pablo ya descansó. ¿No es cierto? Como cuando usted recibe una buena noticia. Como cuando nosotros estábamos esperando que nazca el primer hijo. ¿Sí se acuerdan? Uno está que suda, no sabe qué hacer, y se come las uñas. Hasta que el muchacho pega el grito. ¡Qué alivio!, ¿no? Entonces, así estaba Pablo. Pablo ya recibió el reporte de Timoteo. Dijo, hermano, no te preocupes, los tesalonicenses, hermanos, están firmes en la fe, firmes en amor. Así que tranquilo. Entonces Pablo descansó. Entonces dice, volvimos a vivir, dice Pablo. ¿Se da cuenta? Si vosotros estáis firmes en el Señor. Fíjese, qué bonito hablar de esa manera. Qué bonito poder predicar estas cosas que son tan agradables para el pueblo de Dios. Nunca un siervo de Dios siente tanto deleite como cuando ve que el Espíritu Santo está visitando a sus oyentes. El pastor, el que está al frente, se siente contento de ver que están creciendo los oyentes, haciéndolos conocer al Señor y confirmándolos en ese conocimiento celestial. Todo esto Pablo está enseñando. Es una enseñanza para nosotros. Así que no es que solo a los tesalonicenses, allá los que escucharon bien, los que no, ahí. No, hermano. Es para este tiempo. Es para nosotros. Esto lo podemos experimentar cuando nos reunimos entre hermanos a orar, a hablar las cosas bonitas. Para eso son los grupos de conexión. No sé a dónde ir. Dice. Tengo necesidad, pero no sé quién me puede ayudar. Hermano, ahí están los grupos de conexión. Anda el día viernes. Y siempre estamos recalcando aquí, desde este púlpito, vaya a un grupo de conexión, asista a un grupo de conexión. Es que yo no sé qué me pasa, dice, no siento nada. Vaya al grupo de conexión. Ahí podemos orar, ahí podemos conversar, ahí hay unas enseñanzas bien bonitas y un rico refrigerio. ¿Qué está perdiendo este hermano? Muchas cosas. Muy bien, el versículo 9, sigamos. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. ¿Qué acción de gracias? ¿Qué podemos dar a Dios? ¿Será que Dios quiere nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro sacrificio? ¿Será que podemos hacer eso? O salir por ahí a dar vueltas en la calle y que el mundo me vea y que me estoy latigueando ahí, lacerándome en mi cuerpo, no, para que vean que yo sí estoy haciendo algo para Dios, para que Él tenga misericordia, para que vea mi sacrificio. No.
No quiere Dios eso. El agradecimiento y el gozo de Pablo se manifestaba porque se había mantenido firmes en el Señor. Era el gozo de Pablo. No había otra cosa más grande ni más excelente para Pablo que el saber que los hermanos que él les había predicado estaban firmes en el Señor. Ese era el mayor gozo para Pablo. Fíjense, qué bonito, ¿no? Que Pablo tenga ese carácter, ese corazón. Podemos de pronto ser agradecidos por las cosas materiales. No está mal. No es que si Dios me bendice con una casa, con un carro, con un negocio. No, está bien, hermanos. Pero Pablo honestamente estaba más gozoso por el crecimiento espiritual de los hermanos. A él no le importaban las cosas materiales. Ese es otro de los inconvenientes que de pronto podemos estar atravesando nosotros, porque estamos más preocupados de las cosas materiales que de las cosas espirituales. Y Pablo nos enseña aquí que las acciones de gracias a Dios es un corazón contrito y humillado, que estemos firmes en la fe. Eso es lo que a Dios más le agrada. El Salmo 116, 12 dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré? ¿De qué manera puedo agradar a Dios? Mírela, el corazón del salmista está preguntándose él mismo: ¿cómo le puedo agradar a Dios? ¿Qué le puedo ofrecer a Dios? Se ha hecho tanto por mí. Me sacó de donde estaba, cuando nadie daba 2 reales por mí, cuando nadie siquiera me regresaba a ver, y ahora tengo un lugar en los cielos. ¿Cómo le pago al Señor eso? ¿Cuándo fue la última vez que oraste a Dios por lo que está haciendo en la iglesia? Pablo dice en el versículo 10: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Pablo escuchó buenas noticias de Timoteo, pero no fue suficiente. Pablo deseaba ir a ver a los tesalonicenses personalmente. Fíjese ese amor de Pablo. Por eso oraba al Padre de noche y de día, para que le diera esa oportunidad de ir a visitar a los hermanos. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Has orado alguna vez por tus hermanos? ¿Estamos orando por el perfeccionamiento espiritual de los líderes en la iglesia? Son cosas que personalmente nos ha escapado. No estamos orando por esas cosas. El versículo 11 dice: mas el mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Pablo se sentía animado ante el estado actual de los tesalonicenses por el fruto que tenía ahí el ministerio. Pablo estaba contento, estaba ya tranquilo. Él podía ya estar preparando viaje a otros lugares, porque él sabía de que los tesalonicenses ya estaban firmes, ya no los iba a mover nadie, ni tribulación, ni angustia, nada. Ellos estaban firmes. De tal manera que Pablo ya estaba tranquilo por esa parte. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Sobre qué estamos cimentados? ¿Dónde está nuestra base en el cristianismo? ¿Qué es lo que creemos? Jesucristo es la piedra principal del ángulo.
Tenemos que cimentarnos sobre Jesús. Eso es lo que está hablando aquí. El versículo 12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pablo aquí ya está levantando una oración por los tesalonicenses. Pablo aquí ya estaba rogando a Dios que haga crecer y abundar en amor unos a otros. Pablo aquí estaba ya haciendo una rogativa al Padre para que haga crecer a estos hermanos, que no se queden ahí, que no solamente se conformen a lo que ya han recibido, sino que crezcan cada día más. Eso estaba Pablo hablando. Esta no era una iglesia sin amor, pero aún tenían espacio para crecer en amor. ¿Creen ustedes que a nosotros Dios nos puede hacer crecer más en amor? Sí, hermanos. Porque la marca del cristiano, hermanos, es el amor. El amor. Porque siempre decimos, Dios es amor, ¿no es cierto? Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán. ¿En qué? Si tuviereis amor. La palabra de Dios dice que si no tenemos amor, nada somos. Así que es un llamado para cada uno de nosotros. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué pregunta, no? Yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. Eso no está bien. Y el versículo 13, ya para terminar: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Pablo sabía que Dios quería que los tesalonicenses tuvieran corazones afirmados, irreprensibles en santidad. La idea detrás de la palabra santidad es ser apartado del mundo, ser apartado para Dios. Eso quiere decir santidad. La persona genuinamente santa es separada, lejos del dominio del pecado. Lejos. O sea, el pecado no se le acerca a la persona que está genuinamente separada, apartada para Dios, firme en la fe, creciendo en fe. Eso quiere decir. Así que, hermanos, esta palabra es para todos. Yo espero que esta mañana, empezando por mí, el Señor esté obrando de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Mateo 23:27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Qué dura esta palabra, ¿no? Casi que no la pongo, digo no, pero la voy a poner. ¿Cómo nos llama, no? Sepulcros blanqueados. Hermanos, esto es terrible. Pero así es Pablo. Pablo es muy directo. Pablo le pone el nombre a las cosas. Dice que por fuera podemos ser sepulcros blanqueados, pero por dentro estamos podridos. Aquí vemos el deseo del corazón de Pablo, que primero quería estar con ellos para que pudieran beneficiarse de su sabiduría y autoridad en el Señor. Ese era el deseo de Pablo, por eso él quería regresar, y por eso oraba de noche y de día, pidiéndole a Dios que le dé la oportunidad de regresar a Tesalónica. En segundo lugar, quería que abunden en amor. Pablo quería enseñarles más, quería que ellos crezcan más, quería que fueran afirmados en la verdadera santidad en Cristo Jesús. Ese es el deseo de Pablo. Es el deseo de quienes estamos aquí, de toda la iglesia, de toda la congregación. Pablo nos está hablando a todos. Pablo
Lo que quiere es que la iglesia esté firme, esté sana, que podamos tener amor los unos a los otros. ¿Qué les parece, hermano? Pónganse de pie por un momento. Si estamos llenos de amor de Dios, escuchen, hermanos, este se derramará sobre otros. No es suficiente simplemente ser gentiles con otros. Debemos de forma persistente y activa mostrar nuestro amor hacia los demás. Nuestro amor debería crecer continuamente. No estancarnos, no quedarnos ahí, no quedarnos quietos. En vez de pedir otras cosas que de pronto no van a ser beneficiosas para nuestras vidas, pidamos amor a Dios. Pidámosle que Dios nos llene con su infinita provisión de amor. Luego busque la oportunidad para expresarlo. No se quede ahí con ese amor. ¿Cuándo fue la última vez que usted llamó a un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por un pastor? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió algo que el Señor está haciendo en su vida con otra persona? Esto tocó mi corazón, hermanos. Porque como líder, no estoy haciendo el trabajo que Dios me ha llamado. Pero qué bueno que es Dios que nos enseña para que podamos tomar en cuenta todas estas cosas y ponerlas en práctica. Oremos.